Bien, buenos días para todos. Debido a los problemas técnicos que tuvimos en el día de ayer, voy a grabar de nuevo esta presentación, que era la tercera presentación del panel sobre cartografía en el proceso de clasificación de la vegetación. Lo voy a grabar de forma completa desde el principio por si alguien no pudo entender correctamente las primeras diapositivas. Y entonces vamos a pasar directamente a la introducción a la clasificación automatizada de imágenes satelitales óptica, siguiendo los temas de Miguel Silva sobre la clasificación de la vegetación y de Tomás Montilla sobre el levantamiento veraz de campo, su importancia. Lo que vimos en particular con la presentación de Tomás Montilla es que para poder realizar una clasificación correcta de la vegetación y crear esas capas de uso y cobertura de suelo, por ejemplo. Necesitamos primeramente hacer un levantamiento de campo para identificar las especies y asociaciones que luego trataremos de encontrar en nuestra imagen satelital. Entonces, después de ese primer paso, esa primera etapa en terreno, pues lo que hace el operador es que vuelve a su gabinete para trabajar en la computadora, descargar imágenes satelitales ópticas, por ejemplo, que se pueden usar, o sea, que se pueden descargar de páginas web de forma gratuita. Hay muchas imágenes satelitales gratuitas, las imágenes Landsat, las imágenes Sentinel, etcétera. Y usar esas informaciones de levantamiento de campo para crear unas zonas de aprendizaje. Es decir, eh, crear unas zonas de prueba en la imagen para decirle al programa cómo se ve un bosque de conífera, cómo se ve un bosque de manglares, etcétera, etcétera. Y luego contamos con el programa para identificar cada píxel de la imagen y clasificarlo. El primer píxel de la imagen, que es un bosque de conífera, es un manglar, es un matorral seco, etcétera. Eso lo va a hacer el programa. Obviamente, el hecho de poder contar con la capacidad de procesamiento de la computadora nos facilita mucho el trabajo. Imagínense que una imagen satelital óptica típicamente tiene millones de píxeles y anteriormente todas esas clasificaciones se hacían de manera manual, visual y manual. Es decir, que el operador interpretaba las imágenes, los objetos que veía en las imágenes y dibujaba poco a poco su capa de uso y cobertura del suelo. Obviamente para eso entonces se necesitaba mucho personal y también mucho tiempo para realizar una clasificación, por ejemplo, a nivel de todo un país. Con la clasificación automatizada, pues podemos hacer eso con pocas personas, pocos técnicos, y también lo podemos hacer con mucha frecuencia, lo que nos permite evaluar muy bien los cambios de esa cobertura del suelo. Entonces lo que queremos hacer básicamente es pasar de una imagen satelital a una capa de uso y cobertura que podemos usar en el sistema de información geográfica para los diferentes análisis que habíamos mencionado, los análisis de cambio, de deforestación, de cambio de aprovechamiento del suelo, de ordenamiento territorial, de análisis de riesgo, etcétera. Todos esos análisis requieren de una capa de uso y cobertura. Como les había comentado ayer, para eh, entender cómo se hace la clasificación, primeramente debemos entender cómo se forma la imagen de un satélite. El satélite carga un sensor digital que va a crear la imagen en base a la intensidad de la luz que fue emitida por el sol
y reflejada por los objetos hacia el sensor, por ejemplo. Es decir, que todo lo que vemos aquí en esta imagen es la energía que ha sido emitida por el sol y que ha impactado con la vegetación, las zonas urbanas, la superficie del mar, la superficie o la parte alta de las nubes, etcétera, etcétera. Y esa energía se refleja en el espacio superior, es decir, hacia arriba, en múltiples direcciones. Entre todas esas direcciones, una parte queda reflejada directamente hacia el sensor. Aquí entonces tenemos la luz incidente, que es la luz solar, típicamente. Esa luz incidente está compuesta de todo tipo de ondas electromagnéticas. La luz, lo que llamamos nosotros la luz, es un conjunto de ondas electromagnéticas. Y para simplificar un poco este esquema, nos vamos a quedar con los tres colores primarios, que serían aquí el azul, verde y rojo. El azul, o lo que corresponde al azul, es un conjunto de ondas electromagnéticas que tienen una longitud de onda, esa distancia entre cada pico, relativamente corta, alrededor de 400 nanómetros. La luz verde, de la misma manera, es una onda electromagnética, simplemente tiene una longitud de onda un poco mayor, alrededor de 550. Se puede ser inferior a 550, superior a 550 nanómetros. Los límites no están, digamos, tan claramente definidos. Es un conjunto de ondas que tienen alrededor de esa longitud de onda. Y aquí la onda que correspondería al color rojo, que anda por los 600 nanómetros, más o menos. Un poco más, 650 nanómetros. Nuestros ojos, cuando captan esa luz, ven colores, pero es nuestro cerebro que interpreta esas ondas electromagnéticas de diferente manera en función de la longitud de onda. Bien. Vamos a hablar un poco del concepto de filma espectral. La filma espectral es la filma que deja un objeto cuando queda iluminado por la luz solar. Los objetos, cuando quedan iluminados, pueden absorber la energía solar. La pueden transmitir como hace un pedazo de vidrio, es decir, que la luz solar pasa a través del objeto, o la pueden reflejar. Lo que sucede es que esos objetos no van a, normalmente, generalmente, no se van a comportar de la misma manera con los diferentes tipos de onda que emite el sol. Por ejemplo, si este objeto nos aparece verde, es porque absorbe el color azul, absorbe las ondas que corresponden al color rojo y refleja únicamente el color verde o las ondas que corresponden al color verde. Significa que si vemos un objeto verde es porque refleja el color verde del sol y absorbe los demás. Esa es la filma espectral de este objeto. Ese es su comportamiento cuando queda iluminado por la luz solar. ¿A qué se debe eso? Se debe a su composición química, se debe a su estructura molecular y se debe también a su estructura macro, micro y macro. Es decir, que simplemente se debe a una gran cantidad de factores. No necesitamos conocer en detalle esos factores, simplemente lo que vamos a hacer nosotros es identificar cuál es la filma espectral del objeto que quisiéramos reconocer en la imagen y buscar todos los objetos que tienen efectivamente esta filma espectral. Aquí tenemos las filmas espectrales de diferentes elementos típicos
que encontramos en la superficie terrestre, la vegetación en verde, los suelos secos en anaranjado, etcétera, etcétera. Vamos a concentrarnos únicamente en la vegetación, en esta firma espectral aquí verde. En este eje abajo tenemos la longitud de onda, de la onda electromagnética, lo que corresponde para nuestros ojos, por ejemplo, a los colores. Si superpongo esos elementos encima de esta ilustración, pues ustedes ven que de 0.4 micrómetro a 0.5 más o menos, todas esas ondas corresponden al color azul. Luego tenemos lo que corresponde al color verde, al color rojo, y todo este espacio aquí en gris corresponde a los infrarrojos cercanos. Bien. ¿Qué pasa con la vegetación cuando queda iluminada por el sol? Como dijimos, puede absorber, transmitir o reflejar las ondas electromagnéticas. Aquí en este eje vemos el porcentaje de esa energía solar que queda reflejada, lo que llamamos la reflectancia. Y por ejemplo, la vegetación típicamente, ustedes ven aquí la curva, para el color azul tiende a reflejar muy poco la energía solar. ¿Por qué? Porque las hojas de las plantas absorben esa energía para su proceso de fotosíntesis. Luego, si vemos lo que sucede con el color verde, ven aquí que tenemos un aumento en el porcentaje de reflectancia. Significa que la vegetación refleja más, relativamente más, el color verde, alrededor de un 10% aquí. Lo que vimos justamente en la ilustración anterior. Si se acuerdan, dijimos que absorbe el azul y refleja un poco más el color verde. ¿Qué pasa con el color rojo? De nuevo, aquí la curva baja significa que la reflectancia es muy pobre para el color rojo, para las ondas electromagnéticas que corresponden al color rojo. Y por último, una última característica de la firma espectral de la vegetación. Aquí en los infrarrojos cercanos, ustedes ven que la vegetación refleja más o menos la mitad, un 50%, de la energía solar incidente. Esta curva es la curva media de la vegetación, es la curva promedia de la vegetación en general. Obviamente cada tipo de vegetación tiene su firma espectral ligeramente diferente a esta curva promedia. Y son esas diferencias que vamos a usar para identificar qué tipo de vegetación estoy viendo en la imagen y para que el programa, el algoritmo del programa, logre reconocer los tipos de vegetación en la imagen. ¿Qué hacemos entonces cuando tomamos una imagen satelital con el sensor del satélite? Aquí tenemos el espectro electromagnético que nos muestra los tipos de onda electromagnética que conocemos. Nos vamos a concentrar solamente en la parte visible del espectro. Aquí está, de forma ampliada. Pues dentro del espectro electromagnético simplemente vamos a tomar fotografías que se concentran, que dejan pasar solamente un tipo de onda. Por ejemplo, vamos a crear una imagen que se forma únicamente en base a las ondas que corresponden al color violeta. Luego vamos a crear una imagen que corresponde únicamente al color azul. Y así sucesivamente. También podemos crear imágenes fuera de la luz visible. Por ejemplo, en los infrarrojos cercanos y medianos. Los cercanos son los que quedan más cerca del color rojo
y los medianos, obviamente, los que quedan un poco más alejados. ¿Por qué hacer eso de esta manera? ¿Por qué separar eh, el espectro electromagnético y crear diferentes imágenes? Porque mientras más imágenes tenemos, más informaciones tenemos sobre cada espacio del territorio nacional para poder caracterizar el tipo de vegetación que estamos viendo. Decir que mientras más bandas tengo aquí, mejor va a ser la construcción de la firma espectral de los diferentes tipos de vegetación. En concreto, ¿qué significa esto? Que el sensor del satélite de la misión que se llama Landsat 8, el sensor se llama OLI, O-L-I, ese sensor va a captar primeramente una banda únicamente en base a la luz azul emitida por el sol y reflejada por los objetos. Lo que ustedes ven aquí es una imagen de la península de Samaná captada únicamente en la luz azul. Se aplica una especie de filtro dentro del sensor que no deja pasar ni la luz verde, ni la roja, ni los infrarrojos cercanos, nada, solamente la luz azul. ¿Y qué podemos decir de esta imagen? Pues aquí lo que vemos es que mientras más claro es el píxel, mayor fue la intensidad de luz azul reflejada por el objeto. Aquí obviamente estamos viendo el mar. El mar ha sido iluminado por el sol y reflejó bastante el color azul hacia el sensor. Al contrario, podemos encontrar aquí otro tipo de objeto oscuro en la imagen. Significa que es un objeto que cuando queda iluminado por el sol tiende a absorber esas radiaciones y no las refleja hacia el sensor. Típicamente aquí lo que tenemos es un manglar. ¿Se acuerdan lo que vimos anteriormente? La firma espectral típica de la vegetación es que refleja poco la luz azul, la absorbe. Lo mismo vamos a hacer con la luz verde. Vamos a crear una imagen de la luz verde, una imagen de la luz azul. Esas tres imágenes las llamamos las bandas: la banda azul, la banda verde y la banda roja. Y cuando superponemos esas tres bandas, pues podemos recrear lo que se llama una imagen a composición natural. Decir que estas imágenes que ustedes ven en Google Earth no son fotografías que se tomaron vía una película análoga con elementos químicos que reaccionan frente a la luz. Es simplemente una composición de tres bandas superpuestas, puesta en transparencia, y eso nos va a crear o recrear lo que podría ver el ojo humano desde el sensor o desde el satélite. ¿Qué más aporta el satélite? Pues, como dijimos, el satélite puede ver, puede captar los infrarrojos cercanos. Por lo tanto, aquí estamos viendo la península de Samaná y su superficie en la banda de infrarrojo cercano, lo que nuestros ojos no pueden hacer. Nuestros ojos no son sensibles a los infrarrojos cercanos. Pero sí podemos recrear una imagen así. Simplemente vamos a variar la intensidad. O sea, la intensidad del infrarrojo cercano va a variar. Y vamos a modificar la simbología desde negro hasta blanco, una escala de gris, en función de la intensidad de los infrarrojos cercanos que fueron captados. Conclusión: el agua tiende a absorber los infrarrojos cercanos, por eso aparece aquí de color negro, porque no refleja los infrarrojos cercanos hacia el sensor. Al contrario, ustedes ven que la península parece bastante clara. ¿Por qué? Porque la vegetación, como vimos anteriormente, con la firma espectral, refleja mucho los infrarrojos cercanos. Es una particularidad
de la vegetación y es algo que usamos para identificar la vegetación en la imagen. Tiende a tener niveles de infrarrojo cercano muy altos. Cuando hablo de niveles de intensidad, quiero decir que detrás de cada píxel de las imágenes realmente hay un valor que se puede convertir en la intensidad de la energía solar que fue reflejada por el objeto. Luego simplemente nosotros en el sistema de información geográfica ponemos o fijamos una simbología, por ejemplo en nivel de gris, desde negro hasta blanco. En este caso, ¿qué hicimos? Los valores bajitos, es decir, que aquí tenemos objetos que tienen valores de unos 7000 y algo, son objetos que tienden a reflejar poco los infrarrojos cercanos. Para esos objetos entonces le asignamos un color oscuro. Al contrario, aquí tengo un objeto claro. ¿Por qué lo representamos con esa simbología, con esos colores claros? Porque sus valores de intensidad, o que se pueden convertir a intensidad, son altos. Ahí 21.000 y algo. Aquí entonces encontramos diferentes tipos de objetos. Eso podría ser agua y esto podría ser una vegetación si estamos viendo la banda de infrarrojo cercano. Lo interesante de todo eso es que detrás de cada imagen satelital como esta, realmente tenemos valores numéricos que nos permiten cuantificar esa intensidad, la energía solar que ha sido reflejada por los objetos. Decir que muy precisamente vamos a poder decir cuál es la intensidad reflejada por cada objeto en cada banda. Y nos va a permitir caracterizar de forma muy precisa esos objetos usando sus firmas espectrales. Cuando hacemos entonces la clasificación de imágenes, lo que queremos es identificar los píxeles de una imagen en función de sus criterios radiométricos. Es una palabra que significa simplemente en función de sus colores. La radiometría es el hecho de medir la intensidad justamente de esas radiaciones electromagnéticas y en función también de criterios espaciales, típicamente en función de la forma de los objetos, tamaño de esos objetos, etcétera, que vemos en la imagen. Lo que queremos hacer es un reconocimiento automatizado de esos colores, de esas radiometrías, para agrupar los píxeles, clasificarlos en diferentes categorías. Las categorías serán definidas por el usuario, es decir, lo que queremos típicamente es identificar los bosques latifoliado húmedo, los bosques secos, lo matorral seco, etcétera, etcétera. Esas categorías tenemos que definirlas nosotros en función del producto que queremos al final. Hay dos tipos de clasificaciones, la no supervisada, que no vamos a presentar hoy, y la supervisada semiautomática, que cuenta con la creación inicial de zonas de aprendizaje. Es decir, que nosotros que conocemos el terreno, que somos capaces de identificar unas asociaciones vegetales en la imagen, vamos a dar solamente unas muestras al programa. Le vamos a decir, así se ve un bosque seco, así se ve un manglar. Le pasamos esas informaciones al algoritmo y el algoritmo se va a encargar de clasificar los millones de píxeles de la imagen. En todo caso, para crear esas zonas de aprendizaje, tenemos que empezar por un proceso de muestreo en campo, de lo que ha hablado Tomás anteriormente, y un proceso de fotointerpretación, es decir, de leer, digamos, la imagen satelital para identificar los tipos de vegetación que queremos clasificar.
La fotointerpretación, ¿cómo la vamos a hacer? Se basa en diferentes criterios, que no los vamos a ver todos, pero típicamente usamos, por ejemplo, el tamaño de los objetos que vemos en la imagen. Aquí tenemos unas parcelas agrícolas en ambas imágenes. Arriba estamos en el Bajo Yuna, abajo estamos en la provincia de Yaspiña. Esas dos imágenes tienen la misma escala, eso representa 1 kilómetro en ambas imágenes. Y vemos que tenemos parcelas muy pequeñas en la provincia de Yaspiña y parcelas con un tamaño mayor, generalmente un poco mayor, en el Bajo Yuna. Esa diferencia de tamaño, sin hablar de otras diferencias como la diferencia de color, esa diferencia de tamaño ya nos da una información sobre el tipo de objeto que estamos viendo en la imagen. La textura también de los objetos nos aporta una información para identificar el tipo de objeto que estamos viendo. Aquí tenemos, digamos, dos parcelas. Ambas son verdes, pero la gran diferencia es la textura. Es decir, que aquí, de este lado, del lado oriental, tenemos una textura rugosa. Es decir, que hay muchas variaciones de tonalidad. Al contrario, del lado occidental, tenemos una parcela homogénea. La textura es lisa. Hay poca variación de tonalidad. Eso lo podemos usar para diferenciar el tipo de objeto que vemos en la imagen. Obviamente los colores, la radiometría, aportan una información muy importante para clasificar los tipos de objetos y es inicialmente lo que usaremos para hacer la clasificación. Es decir, que tradicionalmente se trabaja con los colores para identificar sobre todo los objetos de manera automatizada con un algoritmo. Aquí estamos en la sierra de Bauruco y vemos diferentes colores, una especie de verde oscuro, un verde mezclado con marrón y aquí un verde, digamos, un poco más claro que el anterior. Eso nos dice que estamos viendo diferentes tipos de vegetación. Aquí estamos en un bosque conífera denso, aquí un bosque conífera abierto. Simplemente estamos viendo los árboles y también estamos viendo el suelo que está entre los árboles. Y por aquí encontramos matorral seco y bosque seco en el hoyo de Perempito. Otros elementos en los cuales no pensamos siempre pueden ser usados para fotointerpretar mejor nuestra imagen, por ejemplo la sombra de los objetos. Aquí estamos viendo unos árboles, los estamos viendo a la vertical o prácticamente a la vertical, por lo que es difícil decir qué tipo de árbol estamos viendo aquí. Pero si vemos la sombra, verán que es bastante fácil identificar la forma, digamos, triangular del árbol, la forma de su follaje. Eso nos dice que estamos viendo aquí un bosque conífero. Y aquí otro ejemplo en la península de Samaná, en la que la sombra nos dice que estamos viendo unas palmas. Y por último también todo el contexto, toda la asociación de información nos permite poco a poco entender los objetos que estamos viendo en la imagen. Por ejemplo, estamos aquí en Holanda, vemos que entre el 5 de abril y el 20 de abril tenemos parcelas rectangulares, entonces muy probablemente manejadas por el hombre, aprovechadas por el hombre, que cambian rápidamente de color, entonces podría haber una cosecha. Y tenemos colores muy marcados, rojo, amarillo, etc. Todo eso nos permite decir que aquí estamos en un lugar donde se producen flores, tulipanes de Holanda.
La clasificación supervisada, entonces. ¿Cuáles son las etapas? Primeramente, el usuario define el número de clase y el tipo de clase. Lo que le había presentado Tomás, por ejemplo, con el Ministerio de Medio Ambiente, el trabajo que hizo en el 2012, tenía 23 clases. El bosque seco, el matorral seco, el matorral latifoliado, etcétera, etcétera. Por cada clase, en base a nuestra fotointerpretación y datos que recolectamos en terreno, vamos a dibujar unas áreas de aprendizaje en la imagen. Es decir que, por ejemplo, aquí estamos en la provincia de Azua. Identificamos aquí unas parcelas de matorral seco. Quedó un hueco negro después de nosotros llevarnos esos píxeles para alimentar el algoritmo. Pero aquí encontramos un matorral seco, lo encerramos con un polígono. Y aquí al norte encontramos un bosque de conífera, igualmente dibujamos un polígono para definir un área de muestreo de lo que es el bosque de conífera. Esos valores, el algoritmo los va a usar para identificar la firma espectral de lo que es, por ejemplo, el bosque de conífera o el matorral seco. ¿Cuáles son las características típicas? ¿Cuáles son los valores en la banda azul, verde, roja, infrarrojo cercano, por ejemplo, de un matorral seco? Mientras más informaciones tenemos, más bandas, mejor será nuestra clasificación, porque tendremos la capacidad de separar, de identificar más tipos de cobertura del suelo. El hecho de que yo haya identificado 50 asociaciones en terreno con mi GPS no significa que yo pueda necesariamente identificar 50 asociaciones en la imagen. Si mi imagen tiene pocas bandas, a lo mejor yo voy a poder separar 5 o 10 tipos de vegetación como mucho. Entonces eso es algo muy importante a la hora de seleccionar el tipo de imagen satelital que vamos a usar para ese trabajo. No podemos usar una imagen de muy alta resolución espacial, es decir, esas imágenes que permiten ver los vehículos, los árboles aislados, etc. Esas imágenes no nos sirven de nada si no tienen una alta resolución espectral. Una alta resolución espectral significa que la imagen tiene muchas bandas. Eso es el elemento que necesito poner o sea, que tiene mayor importancia para mi trabajo de clasificación, tener muchas bandas espectrales. Luego el algoritmo, usando esas áreas de aprendizaje, va a poner a prueba cada píxel de la imagen y ver si el primer píxel pertenece a la clase bosque conífera o a la clase bosque húmedo, etcétera, etcétera. Por último, después de hacer esa clasificación, tendremos que hacer un análisis posterior para evaluar qué tan buena o mala fue nuestra clasificación de la imagen. Entonces no podemos obtener un resultado y pensar que ese resultado es necesariamente perfecto, no lo será. Tenemos que evaluar entonces precisamente qué tan bueno o malo es el resultado de la clasificación. Hay diferentes algoritmos para realizar esas clasificaciones: minimum distance, maximum likelihood, etcétera, etcétera. Vamos a ver el más sencillo de todos, el más fácil de explicar, minimum distance, empezando con esta ilustración. Aquí lo que vemos es un diagrama por dispersión. Esos círculos representan unos píxeles que encontramos en nuestra imagen.
Por ejemplo, tengo aquí un píxel. ¿Por qué está ubicado en esta posición en mi diagrama? Porque tiene un valor medio bajo de intensidad en la banda roja y tiene un valor alto en la banda de infrarrojo cercano. Aquí estamos viendo un espacio a dos dimensiones y simplemente estamos ubicando los píxeles en función de sus valores en la banda roja y la banda de infrarrojo cercano. Podríamos hacer el mismo diagrama con la banda azul y la banda verde, o la verde y la roja, etcétera, etcétera. Bien. Tenemos dos categorías: bosque de conífera. Esos son los píxeles que encontramos en nuestra imagen. El programa se quedó con todos los valores en las diferentes bandas de esos píxeles de bosque de conífera y plasma entonces esos píxeles aquí en este diagrama. Ven que todos esos píxeles de bosque de conífera tienden a aparecer así en la misma zona porque tienden a tener los mismos valores en rojo e infrarrojo cercano. Y aquí tenemos lo mismo, los píxeles, pero de matorral seco. Los píxeles que captamos en esta parte de la imagen quedan plasmados aquí en nuestro diagrama. Entonces tenemos dos grupos claramente identificables. Eso está muy bien, significa que vamos a poder identificar bien lo que es un bosque conífera y lo que es un matorral seco en la imagen. Obviamente, si esos dos grupos quedaran superpuestos, no podríamos separar bien esas dos clases. En este caso sí podemos separarlo. Entonces, después de tener esa información, ¿qué hacemos? Pues el programa va a mirar el primer píxel de la imagen. Aquí tenemos mi imagen satelital con todos sus píxeles. Mira el primer píxel, se lleva sus valores en las diferentes bandas y lo presenta aquí en el diagrama por dispersión. Aquí aparece mi píxel con un valor medio en la banda roja y un valor medio en los infrarrojos cercanos. Y la pregunta es, ¿a qué categoría ese píxel tiene mayor probabilidad de pertenecer? Ese píxel podría ser un bosque de conífera o sería un matorral seco. Si usamos el algoritmo de la distancia mínima, minimum distance, simplemente vamos a calcular la distancia euclidiana entre la posición de este píxel y el centro de esas dos clases. Resulta que la distancia euclidiana es mínima aquí entre mi píxel que estoy poniendo a prueba y el centro de la clase de matorral seco. Por lo tanto, vamos a poder llegar a la conclusión de que este píxel muy probablemente es un píxel de matorral seco. Y entonces poco a poco voy a construir la capa de uso de cobertura en base a la imagen satelital. Poco a poco estoy construyendo una capa que me dice que este primer píxel es un píxel de matorral seco. Este segundo píxel es un píxel de bosque conífera, etcétera, etcétera. Hago la prueba con todos los píxeles de la imagen, que son millones, y poco a poco voy elaborando mi capa de uso y cobertura. Aquí una zona de matorral seco y aquí en verde una zona de bosque de conífera. Obviamente todo eso lo estamos viendo aquí de forma geométrica para que se entienda mejor, pero es simplemente una fórmula matemática que traducimos en un algoritmo que se va a encargar de poner a prueba cada píxel de la imagen para crear esta capa. Hay otro tipo de algoritmo que pueden ser, digamos, más retadores en entender y que pueden dar mejores resultados. Lo que hacemos típicamente cuando usamos una imagen satelital es que ponemos a prueba diferentes algoritmos
para ver cuál nos da mejores resultados. Bien, como les comentaba, no siempre podemos separar los elementos que quisiéramos mapear. Es decir, yo identifiqué 50 asociaciones en terreno, pero a lo mejor la imagen no me permite separarlos. Entonces vamos a ver este ejemplo. Estamos de nuevo en una ilustración que muestra en este eje la longitud de onda, es decir, lo podemos resumir simplificar diciendo aquí los colores, azul, verde, rojo y por allá los infrarrojos cercanos. Y de este lado tenemos el porcentaje de reflectancia, es decir, qué cantidad de energía va a quedar reflejada por los objetos hacia el sensor. Esas dos curvas, esta y esta, son curvas de nuevo de la vegetación, de un bosque de conífera y un bosque de caducifolios. Por lo tanto, sigue la curva general de la vegetación que vimos anteriormente, es decir, refleja poco el azul, refleja más el verde, refleja poco el rojo y refleja mucho los infrarrojos cercanos. Bien. La pregunta es, ¿voy a poder identificar en mi imagen los bosques de caducifolio y los bosques de conífera? ¿O para mí todo eso se va a averiguar en la imagen y no va a poder separarlos? Si vemos las dos curvas en azul, verde y rojo, vemos que son casi similares. Es decir, que va a ser prácticamente imposible saber si lo que estoy viendo en la imagen es un bosque de conífera o es un bosque de caducifolio. Ahora, si yo cuento con una banda de infrarrojo cercano, ahí sí voy a poder usar esa información para separarlos. Fíjense que la curva de bosque de conífera está marcada por una reflexión inferior a un 30% de los infrarrojos cercanos. Y el bosque de caducifolio tiene una curva que anda por el 40% de reflectancia de los infrarrojos cercanos. Es decir que en la banda de infrarrojos cercanos voy a ver mucha diferencia entre esos dos tipos de bosque. Si mi imagen tiene esa banda, puedo separarlos. Si tengo una imagen satelital que cuenta únicamente con la banda azul, verde y roja, no voy a poder separarlos. En concreto, como se ve, aquí estamos viendo una imagen muy de cerca, estamos viendo únicamente algunos píxeles en un área que tiene bosque caducifolio y bosque de conífera. En la banda azul no vemos variación, se ve todo bastante homogéneo. En la banda verde igual, muy homogéneo, hay pequeñas variaciones pero son mínimas. En la banda roja igual. Y cuando llegamos a los infrarrojos cercanos, ahí sí vemos mucha diferencia entre esos píxeles claros que corresponden a un bosque caducifolio y esos píxeles oscuros que corresponden a un bosque de conífera. Entonces, para saber si vamos a poder identificar esos diferentes tipos de bosque, después de haber cogido mis áreas de aprendizaje, es decir, después de haber identificado unos píxeles de matorral seco y unos píxeles de bosque conífera, por ejemplo, voy a analizar las filmas espectrales de esos dos tipos de cobertura en mi imagen Landsat 8. Mi imagen Landsat 8 tiene, en este ejemplo, 6 bandas, que son esas líneas discontinuas que ven aquí en pantalla. En este eje vemos la longitud de onda, 0.4 por ahí sería el color azul, verde, rojo, infrarrojo cercano
infrarrojo mediano 1, infrarrojo mediano 2. Y aquí los valores de, vamos a decir aquí, de intensidad de la energía reflejada por los objetos. En verde oscuro tenemos la firma espectral media de los píxeles que seleccionamos como píxeles de bosque de conífera. Entonces aquí es el valor medio del bosque de conífera como yo lo encontré al norte de Asua. Me dice que tiene valores relativamente bajos en azul, verde y rojo, valores más altos en infrarrojo cercano, y de nuevo bajamos un poco en los infrarrojo mediano 1 y 2. Alrededor de este eje verde, esa zona sombreada, corresponde a los valores extremos, es decir, dentro de los píxeles de conífera, cuáles fueron los valores más bajitos y más altos que yo encontré para cada banda. Luego aquí en especie de verde amarillo tenemos la curva del matorral seco. Bien. ¿Qué nos dice todo eso? Si yo veo aquí la firma espectral en las primeras bandas, azul, verde y rojo, veo una clara separación entre el matorral seco y el bosque de conífera. Igual para los infrarrojo mediano 1, infrarrojo mediano 2. Encontramos hasta una separación aquí. Es decir, que puedo usar esas bandas para separar lo que es un bosque de conífera de lo que es un matorral seco. Al contrario, en este ejemplo, si yo uso la banda de infrarrojo cercano, no voy a poder separar los matorrales secos de los bosques de conífera. ¿Por qué? Porque tienen valores similares. Y ustedes ven como hay un solape entre los valores de los píxeles de matorral seco y los valores de los píxeles de bosque de conífera. Bien. Entonces, en este caso no pasa nada porque el algoritmo va a usar todas las bandas y va a poder encontrar entonces una separación entre esos dos valores, entre esos dos tipos de cobertura del suelo. Pero si contáramos únicamente con una imagen de infrarrojo cercano, no podríamos separar esos dos tipos de cobertura. Ese análisis lo estamos haciendo aquí de manera visual. Obviamente existen unas herramientas estadísticas que permiten cuantificar qué tan similares son las firmas espectrales de dos tipos de cobertura de interés. Entonces hacemos ese análisis después de realizar nuestras áreas de aprendizaje para saber realmente qué tipo de cobertura de suelo, qué tipo de vegetación vamos a poder identificar en nuestra imagen sin equivocarnos. Y ahí es que pasamos a veces de 50 clases que quisiéramos identificar en la imagen a 10. Simplemente porque el análisis nos dice que no podemos identificar más de 10 tipos de cobertura del suelo en la imagen. Bien, aquí tenemos el diagrama por dispersión. De nuevo aquí de los píxeles de conífera y píxeles de matorral seco. Estamos usando la banda 6, banda 5, es decir, infrarrojo mediano 2, infrarrojo mediano 1. Y con esas dos bandas dijimos que sí, podemos identificar muy bien cada tipo, es decir, que tienen firmas espectrales muy diferentes. Y lo vemos aquí. Es decir, que vemos dos grupos bien separados en ese diagrama. Al contrario, si usamos aquí la banda 3, es decir, el color rojo, y aquí la banda 4, infrarrojo cercano, sí vemos dos grupos bien marcados en la banda 3, quedan bien separados, pero en los infrarrojos cercanos, como habíamos dicho, ven que
esos dos grupos tienen más o menos los mismos valores. Entonces no podemos usar la banda 4, la banda de infrarrojo cercano, para separar el bosque conífera del matorral seco. O sea que este diagrama aquí nos dice lo mismo de lo que vimos con las firmas espectrales. Si no logramos separar los objetos en base a sus colores, a su radiometría y sus firmas espectrales, ¿qué podemos hacer? O buscamos una imagen con mayor número de bandas. Hay imágenes que llamamos hiperespectrales que pueden tener 200, 250 bandas diferentes. O usamos otras informaciones, y eso es lo que hacemos cuando pasamos a la clasificación orientada a objetos. ¿Qué significa esto? Que vamos a aprovechar una información que tenemos en la imagen, que es la información espacial, la forma, el tamaño, etcétera, de los objetos, como lo haría un fotointerpretador, un técnico que fotointerpreta la imagen visualmente. ¿Se acuerdan que cuando analizamos la imagen por fotointerpretación no miramos solamente los colores, miramos también la textura, miramos la forma, etcétera, etcétera? Bien. Entonces vamos a aprovechar esa información para hacer una mejor clasificación. Para poder hacer eso, primero tenemos que agrupar los píxeles vecinos que tienen más o menos la misma radiometría, más o menos los mismos colores. Lo que hacemos entonces es una segmentación. Tomás también mencionó eso en su presentación. Es decir, que agrupamos los píxeles vecinos con valores cercanos. Aquí tengo mi imagen satélite, estamos viendo unos valores de intensidad 0.7, 0.3, etc. Encontramos aquí en el centro un grupo que tiene valores muy parecidos, 0.3, 0.4, y todos esos píxeles son vecinos, están conectados. Entonces vamos a poder encerrar esos píxeles en lo que llamamos justamente un segmento. Y estamos aquí obteniendo una forma. Si hago eso en toda la imagen, pues aparecen segmentos así. Y típicamente los segmentos, cuando están bien elaborados, cogen la forma de las parcelas agrícolas, de los bosques, etc. Entonces, luego vamos a poder mirar cada segmento y ver sus características para realizar la clasificación. Por ejemplo, ¿cómo se ve una parcela agrícola? Una parcela agrícola típicamente se ve con una forma muy geométrica, un rectángulo, un cuadrado, o puede ser un círculo, pero un círculo perfecto. Al contrario, la vegetación natural o seminatural tiende a tener formas bastante irregulares en su superficie, en su contorno. Entonces vamos a usar esas diferencias para clasificar los objetos. Cada segmento lo vamos a poner a prueba y vamos a ver cuál es su área. Entonces típicamente una parcela agrícola, si estamos en el centro de Europa, tiende a tener un área bastante grande, de 40 hectáreas. Una parcela agrícola en el sur de nuestro país, de nuevo vamos a Elías Piña, al contrario, va a tener una superficie de 0.5 hectáreas, 1 hectárea. Bien. Vamos a ver también la longitud de su contorno, del contorno del segmento. Y vamos a usar otros indicadores, un factor de compacidad, convexidad, etcétera, etcétera. Todas esas informaciones producen valores que podemos usar para clasificar los objetos que vemos en la imagen. Bien. Que lo hagamos en base a la radiometría únicamente.
o que hagamos la clasificación en base a la radiometría y a la forma de los objetos, como quiera al final tenemos que evaluar los resultados. El resultado de esa clasificación tenemos que decir si fue bueno o fue mediocre. ¿Para qué? Para poder rechazar un resultado, volver a realizar el proceso, seleccionar mejor nuestras áreas de aprendizaje, limitar el número de clases si las firmas espectrales se superponen, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos a evaluar el resultado de la clasificación? Vamos a aplicar nuestra clasificación. Tendremos entonces una capa de uso y cobertura. Y vamos a crear nuevas áreas de aprendizaje, como hicimos en la primera etapa. Es decir, vamos a identificar de nuevo en la imagen unas áreas de bosque de conífera, unas áreas de matorral seco, etcétera, etcétera. Esas serán nuestras áreas de referencia ahora. Esos píxeles los seleccionamos con mucho cuidado y sabemos muy bien qué son. Sabemos muy bien que ahí tenemos 10 píxeles de matorral seco. No tenemos dudas sobre eso. Por eso hay que hacer un trabajo muy preciso. Y vamos a ver qué nos dio la clasificación para ese mismo espacio. ¿Encontró también matorral seco o la clasificación nos dio otra cosa? Encontró que en esa zona había un bosque húmedo, un bosque conífera, etc. Es decir, lo que vamos a construir es una matriz de confusión. Vamos a ver un ejemplo simplificado aquí. Tengo 9 píxeles de mi imagen satelital. Yo encontré que hay 5 aquí que son vamos a decir, de una zona urbana. Para salir un poco a la vegetación, vamos a hablar de zona urbana. Y aquí en azul encontré 4 píxeles de agua. Esa es la realidad, yo estoy seguro de eso. Apliqué mi clasificación sobre la imagen satelital y como resultado me dio esto. Entonces, a veces apuntó bien y a veces no. Vamos a cuantificar esas diferencias. La matriz de confusión se presenta así. En columna tengo la realidad, cuántos píxeles de zona urbana, cuántos píxeles de agua. Y en línea tengo el resultado de la clasificación, zona urbana y agua. Vamos aquí a la realidad. Tengo cuántos píxeles de zona urbana, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces para la realidad sabemos que hay 5 píxeles que deben ser rojo de zona urbana. ¿Qué nos dio la clasificación? Hay 4 que fueron bien clasificados. Fíjense, de este fue bien clasificado. Este también. Este también fue bien clasificado y este también. Son 4 que fueron bien clasificados. Entonces, tenemos 4 que en la realidad son de zona urbana y en la clasificación salieron también como zona urbana. Perfecto. Hay uno aquí que era de zona urbana que fue clasificado como agua. Es un error. Entonces, en la realidad aquí teníamos zona urbana, pero fue clasificado como agua. Es decir que de los 5 píxeles de zona urbana, hay 4 que fueron bien clasificados. Tenemos un 80% de buena clasificación para las zonas urbanas. Eso lo vamos a hacer para todas las clases. Es decir, vamos a hacer el mismo análisis también para el agua. Obviamente, en un caso concreto tendríamos mucho más clases y más píxeles. Esto se acercaría un poco más a una matriz de confusión real. Y vemos entonces lo latifoliado en la realidad, si fueron bien o no clasificado en la imagen.
y nos da aquí un valor de un 87% de lo que llamamos la precisión. Podemos hacer eso para cada clase y podemos calcular la precisión global usando la diagonal de la matriz, es decir, todos los casos buenos en los que el resultado de clasificación encontró correctamente los tipos de cobertura del suelo. Hacemos el total de esa diagonal, dividimos entre el número total de píxeles que estamos considerando y nos va a dar un valor que podemos convertir a porcentaje. Aquí un 73% de buena clasificación, que es bastante pobre en realidad, es decir que típicamente, por ejemplo, en el Ministerio de Medio Ambiente, cuando los valores han sido inferiores a un 85%, se rechaza la clasificación. Típicamente, cuando usamos también la información espacial, la forma de los objetos, su superficie, etc., y cuando usamos también otras fuentes de información, por ejemplo, imágenes radar, podemos llegar a clasificaciones que superan los 90 o 95% de clasificación. No vamos a llegar nunca a un 100%, siempre puede haber pequeños errores, pero obviamente si logramos superar un 90% de clasificación, vamos a tener un resultado bastante aceptable. Aparte de la matriz de confusión, hay otras formas estadísticas de controlar el resultado de la clasificación. No vamos a detallar aquí, pero es el ejemplo de un índice que se llama el índice kappa, que nos da un valor también sobre qué tan buena o mala fue nuestra clasificación. Ese proceso entonces es lo que nos permite al final tener un mapa de uso de cobertura, una capa de uso de cobertura que convertimos a mapa, o una capa de cobertura boscosa como este trabajo que hizo el Ministerio de Medio Ambiente en el 2003. En ese trabajo podemos identificar los bosques coníferas, latifoliado, los bosques secos, manglares, etcétera, etcétera. Bien. Terminó ahí mi presentación. Aproveché y agregué una última diapositiva para hablar del tema que se mencionó ayer en las preguntas sobre cómo evaluar el estado de salud de la vegetación. Como dijimos, cada tipo de vegetación tiene su propia firma espectral. Entonces, lo que hacemos para ver el estado de salud de la vegetación es ver cómo varía la firma espectral de una vegetación que conocemos. Por ejemplo, aquí en verde y en rojo tenemos las firmas espectrales de la hierba, el pasto saludable, y en rojo del pasto seco. O sea, no que esté enfermo, pero sí está pasando por una sequía, y eso se va a reflejar en su firma espectral. En verde tenemos entonces la firma espectral normal del pasto. Como siempre entonces va una reflectancia baja en azul, un poco más alta en verde, baja en rojo y una reflectancia muy alta en infrarrojo cercano. Cuando el pasto es saludable tiene esta firma espectral y con los valores de la imagen voy a identificar esa firma. Cuando el pasto se seca, ¿qué sucede? Simplemente el proceso de fotosíntesis no se puede realizar de la misma manera. La clorofila no se va a producir en la misma cantidad en la planta y por lo tanto la planta no va a reflejar de la misma manera la luz solar. ¿Y qué sucede en particular? Cuando la planta se seca, empieza a reflejar mucho el color rojo y refleja un poco menos los infrarrojos cercanos.
Entonces por eso es que usamos en particular la banda roja y la banda de infrarrojo cercano para identificar la variación del estado de salud o de sequía de una planta. Si vemos que un bosque, por ejemplo húmedo, tiene un valor normalmente alto de infrarrojo cercano y un valor bajo de rojo, y de repente su firma espectral cambia y refleja mucho menos los infrarrojos cercanos y mucho más las ondas que corresponden al color rojo, pues sabemos que ese bosque está pasando por una enfermedad o por un problema de sequía. Cierro aquí, muchas gracias para todos y bueno, cualquier pregunta me la pueden hacer vía WhatsApp o pueden contactar al Instituto Geográfico Universitario o la Escuela de Ciencia Geográfica. Ahí estoy siempre a la orden.